con el momento que estamos viviendo. Vamos a hablar de un escritor, Ricardo Silva Romero. Es un escritor bogotano, ¿cierto? Que hizo una novela que se llama Autogol. Es una novela sobre fútbol. Ya vamos a estar contando de qué se trata. Pero pues viene como anillo al dedo para este momento, como no sé si todavía tengan tusa los oyentes y todos los que están ahí en el Facebook por la eliminación de Colombia. Es una novela muy buena sobre el Mundial de 1994, pero como le digo, tiene mucho que ver y vamos a contarles quién es Ricardo Silva, de qué trata la novela, y también vamos a leer un pedacito del libro. ¿Cómo le parece, don Fernando? Sí, me parece interesante, Mauricio, claro. Adelante. Bueno, entonces les voy a contar algo de Ricardo. Como les digo, yo soy un escritor bogotano. Su nombre completo es Ricardo Silva Romero. Nació en Bogotá el 14 de agosto de 1975. Es escritor, es periodista, guionista y crítico de cine. Los que de pronto pues tienen acceso a la prensa y les gusta leer, lo pueden encontrar en el diario El Tiempo, en editoriales todos los viernes. Él escribe ahí. Él estudió en el Gimnasio Moderno, como les digo. Estudió literatura en la Javeriana de Bogotá. También estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hizo su maestría en cine y ha publicado pues muchísimas novelas. Relato de Navidad en la Gran Vía, Parece que va a llover, El hombre de los mil nombres y finalmente Autogol, que es la novela de la que estamos hablando, que fue publicada pues en el 2009 por la editorial Alfaguara. ¿Cómo le parece? Se llama Ricardo Silva Romero. Muy bien, vamos entonces, comentemos, hagamos el paralelo entonces, la literatura con lo que nos comenta. Sí, señores, se trata de encontrar paralelos entre la realidad y la literatura. Y vamos a hablar un poquito de la novela. La novela empieza con una pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasarle a un comentarista deportivo? La novela se centra en un comentarista. Y dice: el comentarista deportivo Pepe Calderón Tovar, fanático del fútbol, desde que tuvo uso de corazón, no dice uso de razón, sino uso de corazón, se queda sin voz cuando es testigo de aquel autogol fatal que Andrés Escobar metió en el partido de Colombia contra Estados Unidos en 1994. Días más tarde, después de un recorrido delirante por su pasado, su salud mental y los hechos sordidos que sucedieron en la selección Colombia, toma la decisión de asesinar a Andrés Escobar. Esto es una obra de ficción, o sea, es una mentira bien contada, como dicen los literatos, porque pues ya se sabe cómo murió Andrés Escobar en otras circunstancias. Pero en la novela, entonces, el locutor que pierde la voz en el mismo momento en que le hace el autogol, lo busca y lo asesina. ¿Qué han dicho los críticos sobre esta novela? Dice, por ejemplo, Daniel Samperospina, en Soho, escribió: no solo es una apasionante novela sobre el fútbol, sino uno de los mejores libros para entender al país. Un trabajo literario impecable, minuciosamente documentado, que interpreta como pocos la epilepsia nacional que es ser colombianos y que habla por una generación entera a la que Silva interpreta como nadie. Federico Arango también dice: sin señalamientos ni indagatorias, pero sí con notable rigor y sarcasmo, esta obra escarba en el que seguramente es el más doloroso de nuestros traumas nacionales recientes y en últimas dice lo que nadie quiere oír. No importa tanto quién mató a Andrés Escobar como saber que lo pudo haber hecho cualquiera de nosotros. Hay otro comentario que es de Carlos González Puche, que es el director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y que cuando era jugador pues jugó en Millonarios. Dice: sin siquiera sospecharlo, el destino de Andrés Escobar y el del gordo Pepe Calderón Tovar estaba marcado por el resultado del partido Colombia-Estados Unidos, y el autogol simplemente desencadenó la maldición. La ilusión de la participación de Colombia en el Mundial de 1994 terminó en la tragedia de la cual aún no nos recuperamos. El libro es una fotografía cruda de nuestro país, pero no por ello debemos perder la esperanza de que nuestro fútbol algún día cambie y se convierta en el reflejo de nuestras alegrías y no sea el espejo de nuestras pesadillas. Muy importante lo que está diciendo aquí González Puche, ¿no? Dice que el fútbol algún día cambie y se convierta en el reflejo de nuestras alegrías y no sea el espejo de nuestras pesadillas. Autogol parece ser la novela sobre... Dígame. Una
pregunta con respecto Cuéntelo. a lo último ocurrido con la Selección Colombia. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que pasó con la Selección Colombia, que ahorita en este mundial, ¿usted no asemeja mucho también la idiosincrasia del país con respecto a cómo califican a la Selección Colombia también, ¿no? No, yo creo que ha cambiado mucho como el contexto de todo, ¿no? Es decir, lo que antes pasó en el 1994, pues era algo totalmente infernal, demencial. Acuérdese que este momento incluye la muerte de más de 4 candidatos presidenciales, incluye una cantidad de problemas asociados al fútbol. Era totalmente delirante y diferente, ¿no? Las circunstancias de este mundial fueron diferentes, más allá de lo futbolístico, porque pues es que lo futbolístico pues ustedes ya lo analizarán en detalle, pero digamos que tiene mucho que ver. Primero, me parece que la reacción de la gente este año en este mundial fue más sana, entre comillas más sana, porque simplemente se acepta como lo que es que, como decía Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Desde el fútbol no es importante, en última, o sea, se acabó el mundial para nosotros el día que nos eliminaron. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por la vida, etcétera, etcétera. Pero aparece ahí una noticia pues que nos devuelve de pronto a esa locura, y es que ya están amenazando a Hamilton Campas, por ejemplo. Porque la gente no entiende que eso es fútbol, o sea, es una cosa que no tiene nada que ver con nada, o sea, el fútbol es un juego, ¿cierto? El fútbol es un juego. Pero la verdad es que cuando se mezclan otras cosas al fútbol, pues ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Esta vez se le complicó con esa mezcla de política y fútbol, ¿no? Que quedó muy clara y fue muy vulgar, de pronto fue muy vulgar como se trabajó, pero bueno, pero de pronto el país también ha madurado un poquito, yo creo que sí se maduró un poco. Estoy hablando en cuanto a cultura y sociedad, ¿no? Ya, en la parte del fútbol de pronto retrocedimos, obvio, sí, pero en la parte de cultura y sociedad como que esta vez no hubo, pues acuérdese usted cuántos muertos hubo el día del 5-0 de Colombia-Argentina en 1993, no el 5 de septiembre. Acuérdese de todo lo que pasaba antes, que hubo que colocar ley seca en Colombia para un mundial desde las 11 de la mañana porque esto era imposible de vivir. Se han mejorado ciertas cosas a nivel de sociedad y cultura, pero obvio que en la parte de la política sí se metió muchísimo en esta selección, y de pronto eso pues mareó un poquito los ánimos, ¿no? ¿Cómo le parece a usted, don Fernando? Sí, y por otra parte también no solo en este mundial se tocó, bueno, eso de pronto más adelante lo vamos a tocar, la cuestión de la corrupción de la FIFA, ¿no? Sí, es que eso sí queda evidente, y hay muchos libros en donde investigar, porque no solamente pues el suceso que se presenta con Estados Unidos de anular una tarjeta roja para un partido, porque simplemente Donald Trump se le da la gana de decirle a Infantino eso. Entonces, y la corrupción es a todo nivel, tanto de la FIFA como de la CONMEBOL. Están en este momento en Argentina y en Estados Unidos investigando todos los manejos que tiene el presidente de la AFA, el señor Tapia. Aquí en Colombia pues Yesurún está más investigado y está inclusive condenado, pero ahí sigue. Entonces es un fútbol corrupto, eso sí es el fútbol que expresa lo que es el fútbol de hoy, ¿no? Como dice el tango, una porquería, ¿no? El tango de Cambalache. Bueno, Mauricio, pero entonces sigamos con el tema. Yo lo estaba... Vamos a leer un fragmento de la novela. Estamos hablando de Autogol de Ricardo Silva Romero. Eso sí lo pueden conseguir en librerías y en todas partes. Bueno, entonces le voy a leer aquí un fragmento de un capítulo. El primero, la novela comienza, la novela tiene tres capítulos. Es muy interesante. Primer tiempo, es el primer capítulo. Segundo tiempo y tiempo extra. Son 3 capítulos. Los 3 capítulos se llaman como el fútbol, ¿no?
Entonces, primer tiempo, empieza así, pero no tenía voz, no era capaz de decir esto era lo que me faltaba, ni me salía la frase vamos a perder, ni podía pegar siquiera un grito vagabundo. Estábamos al aire, había llegado mi turno de opinar sobre la tragedia, y en vivo y en directo, en plena transmisión radial, se me morían todas las palabras entre la garganta. Eran las 5:09 p.m. del miércoles 22 de junio en el Mundial de Fútbol de 1994. Minuto 33 del primer tiempo del partido nefasto que Colombia jugaba contra los Estados Unidos. En las pantallas gigantes del estadio en donde sucedía el encuentro, que era el Rose Bowl de Los Ángeles, se repetía por segunda vez la jugada de pesadilla que acababa de ocurrir, ese horrendo autogol. Y eso era lo peor de todo, y era precisamente lo que debía comentar, que perdíamos 0-1 con los locales porque el defensa Andrés Escobar Saldarriaga, inquebrantable número 2 de la selección Colombia, había hecho un gol en su propia portería. Alguien me dijo, Pepe, a ese desgraciado lo van a matar. Otro se apresuró a aclarar, no maten a nadie por eso. Ninguno en ese infierno imaginaba que yo no volvería a hablar jamás, ni mucho menos que me empeñaría en ser el asesino. El calor era un muro, 36 grados centígrados en la sombra, desde la cabina de la emisora en donde me había pasado los últimos 30 años, haciéndole creer a la gente que no era un gordo mal pensado, sino un atinado comentarista radial. Yo, Pepe Calderón Tovar, hijo de la ciudad de Neiva, en el templado Huila, veía la impaciencia de las caras de los hinchas, en los pies de los apostadores y en las manos de los varones del fútbol colombiano. Los otros 93.688 espectadores se desfiguraban sobre las gradas, incrédulos, igual que velas encendidas por ambos lados. El árbitro italiano Fabio Valdás era una estatua que se llenaba el centro del campo. Y ese hombre sentenciado, el abatido defensor Escobar Saldarriaga, miraba fijamente el pasto marchito del campo de juego porque tampoco creía que eso estuviera pasando. Mi compañero de transmisión, el aristócrata Ismael Enrique Monroy, un energúmeno de buen corazón, con quien llegué a pasar en aquellos años mucho más tiempo que con mi ex esposa, me dijo en voz muy baja, hable usted gordo, que yo no puedo respirar. Y fue entonces cuando descubrí que no era que no tuviera nada que decir, sino que de un segundo a otro había perdido la capacidad de hablar. Traté de darle las gracias al aristócrata, que en paz descanse, en mi tono de comentarista radial. Traté de llamarlo por su nombre o por su apodo. Busqué dentro del vasto diccionario mental que me hizo popular una palabra que lograra sacarme del pozo. Pero unos segundos más tarde, cuando mi silencio dejó de ser una señal de prudencia para convertirse en una incómoda afonía al aire, le señalé mi garganta como diciéndole, maestro, el problema es que no tengo voz. Carraspeé, moví la boca en vano en el intento de decir soy mudo, y entonces negué con la cabeza y negué después con las dos manos. Profesor Calderón, su comentario sobre esta debacle, sobre este apocalipsis, sobre esta mueca de tintes dantescos que acabamos de ver, dijo la impaciencia de Monroy en el micrófono. ¿Qué cara tenía? La nuca le jalaba la frente, las fosas nasales se le cerraban como párpados. Los ojos aguados se le resbalaban las cuencas, su voz ronca era un hilito. Primero pensó que me estaba burlando de él, después creyó que aquella era mi manera de protestar por el fútbol miserable que estaba jugando Colombia. Entonces, frente a mi cara de zozobra, se dio cuenta de que la cosa era más grave de lo que parecía en un principio. Ese es como el comienzo, don Fernando, de la novela Autogol de Ricardo Silva Romero. Narra entonces el momento en que este narrador, que es el personaje de la novela, personaje inventado por supuesto, pues pierde la voz en el mismo momento en que Andrés Escobar hace el autogol, un autogol pues que fue fatídico, y desde ese momento uno se imaginaba lo que podía pasar, pero pues tampoco llegamos a pensar que lo fueran a matar por ese autogol. Ya después la historia dirá si fue por el autogol o fue por apuestas o por lo que sea, pero digamos que la muerte fue por estar en un partido de fútbol y fue por haber estado en ese momento. La novela entonces es todo el recorrido que hace este locutor cuando vuelve a Colombia a
cumplir con su fatídica misión, que es asesinar a Andrés Escobar, ¿no? Ese es como el cuento de la novela, don Fernando. Es interesante, ¿no? Interesante. Recordamos ¿cuál fue el marcador final de ese partido, Mauricio? Uy, no sé, eso sí, creo que Colombia perdió 2-0, ¿no? Colombia debió perder 2-0 en ese momento. Acuérdense que como cosa curiosa también, como dato anecdótico, pues ya había perdido con Rumania, con el famoso gol que le hace George Hagi, a Oscar Córdoba, pues que no sabían que Hagi hacía eso. Imagínense que es curioso porque en ese mundial, el único partido que ganó Colombia, lo ganó contra Suiza, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando ya no teníamos nada que ver, pues 2-0 se le ganó a Suiza y nos volvemos a encontrar a Suiza años después, 20 y pico años después, 30 y pico años después, y pasa algo muy parecido y se lo voy a contar a ver si usted también se dio cuenta. Y es que en esa época, como le dije yo, todos los jugadores le decían a Maturana, que era el técnico, que por favor les diera una charla técnica diciéndoles cómo jugaba Rumania. Sí. O sea, y él les dijo, eso no importa, ustedes jueguen a su manera, no importa cómo juegue el rival. Y lo primero que hace George Hagi es hacerle un gol a Córdoba, porque sabía que Córdoba daba 2 pasitos o 3 pasitos hacia adelante. Y le hace un gol porque sí lo había estudiado. ¿Qué pasó en el partido pasado con Suiza? Que el técnico de Suiza, en la rueda de prensa, dice, yo tenía muy bien estudiado Colombia y Colombia siempre hacía lo mismo. Entonces, creo que nos ha faltado una parte muy importante del fútbol, que es esa parte estratégica. No, y la parte estratégica de creer que somos más grandes que lo que no somos, porque esa es como la discusión. Pero entonces lo interesante, don Fernando y todos sus oyentes de Cola Radio, es como Ricardo Silva, a partir de este suceso, del autogol de Andrés Escobar, pues traza toda la relación que tiene que ver entre el fútbol y la política, el fútbol y la nación, el fútbol y la sociedad, ¿no? Que es lo que importa más, porque pues para nadie es un secreto que pues el fútbol, así no sea importante, pues captura mucho la atención y es utilizado de muchas formas. Es un deporte muy masivo, exactamente. No es lo mismo, pues de pronto, ahora creo que mucha gente ni se había dado cuenta que estábamos en el Tour de Francia, por ejemplo. Porque nadie se da cuenta, o sea, nadie va a seguir viendo el Tour de Francia hasta que no se acabe el Mundial, no sé cómo se les ocurrió hacer eso al tiempo. Pero lo importante de Ricardo Silva es esa reflexión tan tremenda que hace. Primero sobre hasta dónde se puede llegar en todos los niveles, ¿no? Político, mafioso y personal, para acabar con la vida del otro, que en últimas es eso, ¿no? Es mostrar cómo los colombianos hemos perdido, o habíamos perdido un límite, y es que podemos acabar con la vida del otro por un partido de fútbol, por cualquier cosa, ¿no? Es una tragedia muy tremenda, ¿no? Sí, es una cuestión de eso. La sociedad está llena de personas así, y nosotros casualmente vamos a tener de pronto el día martes un programa sobre psicología, básicamente, sobre ansiedad y esta cuestión que está sufriendo, porque es un problema de salud mental, básicamente, ¿no? Sí, de salud mental y de historia también, ¿no? La historia colombiana, que es tan sangrienta, pues tan trágica, y que tiene que ver con el tema. Yo, por ejemplo, opinaría sobre este momento, pues que verdaderamente lo que se ha presentado es que somos eso. O sea, en el deporte colombiano está descuidado, pues no solamente en este gobierno, sino en muchos, ¿cierto? Y el deporte no existe, pues, para las federaciones, para todo eso no hay plata. Usted sabe cómo están los escenarios deportivos
en todos los departamentos se hacen escenarios y después no se cuidan. No se puede creer que en Bogotá, donde existía el más grande complejo deportivo, que era el Salitre, ¿cierto? No exista nada ahora, o sea, lo dejaron caer. Es algo inconcebible. Siendo Bogotá, pues, se supone que una de las ciudades más importantes, pero nos preguntamos entonces, ¿qué pasó con la selección? Y aparecen esos mitos urbanos de la gente, y es que no tenemos como la valentía, ¿no? Que somos pecho frío, como dicen los argentinos, ¿no? Que somos cobardes en últimas, es lo que nos están diciendo. Porque, pues... En esto tiene que ver mucho los medios de comunicación, ¿no? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? En esto los medios de comunicación brindan muchas herramientas como para que la gente tome atribuciones para atacar, por ejemplo, a los mismos jugadores, que por ejemplo que empiezan las rivalidades, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está el tema entre Argentina y el tema de la política, eso en el caso ahorita de este mundial, con el caso de Argentina, que están favoreciéndola, unos dicen que unos se están defendiendo por Messi y otros que por Ronaldo, entonces son cuestiones que se tornan así en ese sentido, y lo mismo pasa aquí internamente en el fútbol colombiano, ¿no? Sí, yo creo que lo que sucede verdaderamente es que somos eso, o sea, nunca hemos pasado de ahí. Creo que en el Mundial del 2014 fuimos quintos, ¿no? Eso es lo más lejos que hemos llegado. Volvimos este año, me imagino que quedaremos entre el octavo y el 16avo, pues, en la mitad ahí. Pero pues para nadie es riesgo que Colombia nunca ha sido ni medianamente un buen equipo de fútbol a nivel de selecciones, ni a nivel de nada, o sea... Hay que partir de ese punto, que Colombia nunca ha sido nada a nivel mundial. Y decía por ahí Menotti, cuando estaba vivo, pues, que le preguntaron una vez que cómo derrotar a Colombia después del 5-0 y todas esas cosas. Entonces él dijo, la mejor forma de acabar con Colombia es decirle que es favorito. Que lo dijo Pelé, ¿no? Lo dijo Pelé y este año lo dijo todo el mundo. No, que Colombia está jugando muy bien, y eso se lo creen, entonces creemos que James puede jugar sin jugar. Esa es la gran mentira de este mundial. Ese es nuestro mito de este mundial. Un jugador que puede jugar sin jugar. Mire que yo tengo aquí un ¿Cuándo? En Decanos del Deporte que es español, yo creo que Mauricio lo llegó a conocer, ¿cierto? Señor. Sí, bueno. Entonces, uno pues como que le duele que hablen a uno de Colombia, mal de Colombia, pero él dice muchas verdades porque realmente nosotros para llegar a un nivel europeo nos falta muchísimo. No, es que no tenemos nivel. Y la prueba más clara es que ahorita está muy forzado en la entrada de Argentina nomás, o sea, que el dominio es del 100%. Sí, pero digamos que en Colombia se dieron varias situaciones que nunca se pudieron contrarrestar, ¿no? La primera esa, ¿no? O sea, un jugador que no juega. O sea, no sé, un jugador que no juega. Volvimos a la época en que los centros delanteros marcan y no hacen goles. Y que por eso era importante tener a ese centro delantero que teníamos ahí. Pero no hizo un solo gol. Un centro delantero que no hace goles. Teníamos un arquero creo que tiene 2 metros, Montero, llega a 2 metros, ¿no? Y dejamos que tapara los penaltis un niño que tiene un 85, ¿no? ¿Por qué no hacer esos casos? O sea, esas son las cosas por las que nunca... Y llegó el momento de acabar con el técnico extranjero, creo yo. Creo que un técnico que no había ganado nada, que simplemente había sido el técnico del Melgar de Arequipa, de Perú, pues se le dio toda una selección con la que
Él hizo algunas cosas muy bien hechas, ¿cierto? Pero una cosa es la eliminatoria, como usted lo sabe, y otra cosa es jugar un mundial de fútbol, así sea con Ghana, así sea con el que sea, pero un mundial de fútbol es diferente. Y llegó la hora de ponernos serios porque no se puede con técnicos extranjeros, eso sí quedó claro, y se debe hacer una reestructuración física, mental y de nombres, porque lo que mató a este técnico fue no haber hecho la reestructuración el día o la noche que perdió la Copa América en Miami. Ese día debió hacer la reestructuración. Él no la quiso hacer por lo mismo que está pasando con Neymar y que está pasando con Cristiano. Y es que hay muchos compromisos con las marcas de guayos y de ropa, ¿cierto? Adidas, Nike, Puma. Entonces tenían que tener a Cristiano, así estuviera viejo y mal. Tenían que tener a Neymar, así estuviera lesionado. Y fracasó Brasil. Y fracasó Portugal. Y el caso de Messi, pues es... No, pues es que Chile no existe en este momento. No, pues porque Chile no existe. Por eso. Pero es por eso, porque hay muchos compromisos. Se dejan imponer los compromisos de los multinacionales de la ropa y eso. Y una selección pierde el norte. Entonces ahora hay que llegar a hacer un proceso de ceros. A ver cuándo vamos a llegar a un mundial y vamos a pasar del quinto partido, ¿no? Entonces, les recomiendo pues que lean este libro Autogol de Ricardo Silva Romero. Muy buena novela, él tiene muchísimos libros y que lean porque hay que leer ya. Ya tenemos más tiempo porque ya el mundial se acabó para Colombia. Entonces lean y muchas gracias a Fernando y a Cola Radio por tenerme ahí unos raticos, ¿vale? Sí, les recordamos también que hay que leer el crack de la humildad, ¿no? Sí, vamos a ver que si la gente tendrá ganas de leer eso ahorita. Porque le fue muy mal, ¿no? Le fue muy mal. Lucho Díaz también, demasiado mal. Muy mal, muy mal. Lo que decían en algunos, pues es que los equipos son los que les pagan, ¿no? Pero entonces de todas maneras llegan reventados, como dice el término reventados, lo utilizan muchísimo. Pero reventados, pero ¿usted sabe cuántos años tiene Messi? ¿Y usted lo vio correr en los últimos 20 minutos del partido contra Egipto? Nada, es que ese cuento no. Sí, pero también ese cuento de que están reventados y que James no jugó un minuto en el equipo donde jugaba por ahí y no corría, que es otra cosa diferente. Entonces, don Fernando, muchas gracias y muy amable a Colar Radio por estos momenticos, muy amable, muchas gracias. Y nos veremos el próximo jueves. Señor, bueno, Mauricio, muchísimas gracias a los oyentes de Colar Radio, tu radio, en el programa Libros y Fútbol. Estábamos con Mauricio Cortés en este día lluvioso en la ciudad de Sogamoso, pero bueno, tuvimos el tema del libro de Ricardo Silva Romero, El Autogol, donde describe y narra un acontecimiento que enlutó el fútbol profesional colombiano en aquel entonces. Bueno, muchísimas gracias a aquellas personas que estuvieron conectadas en este programa Fútbol y Libros, para que lo escuchen nuevamente este próximo jueves a las 11 de la mañana. Hasta la próxima y muy buen día.